Amigos de la Cámara de Comercio, bienvenidos a Cusco 360, este espacio de conversación con personas que están haciendo cosas interesantes por el Perú y nos traen ese mensaje a nuestra ciudad. Hoy conversamos con Jorge Arrunategui, él es gerente de sostenibilidad del Banco de Crédito del Perú, que nos ha visitado en estos días y nos trae importantes mensajes de cómo seguir construyendo empresa en nuestra ciudad. Es importante escuchar estos mensajes porque nos tratan y nos llevan a ese camino que todos queremos buscar, que es el camino del crecimiento empresarial en la ciudad del Cusco. Jorge, bienvenido al Cusco y gracias por estar aquí en este espacio de la Cámara de Comercio. Al contrario, un placer, Werner. Feliz de estar conversando con ustedes. Muchas gracias. Queremos empezar básicamente por entender cuando hablamos de sostenibilidad. ¿De qué se trata este campo tan, digamos, puesto en boga en estos tiempos? Mira, el concepto tradicional es cómo las cosas que hacemos hoy no nos dejan sin recursos para las generaciones que vienen, ¿no? Cómo hacemos un uso, una gestión inteligente de los recursos que tenemos hoy para no depredarlos. Eso es, digamos, el concepto que se maneja en sostenibilidad. Nosotros en BCP tenemos un marco un poquito distinto, que tiene esto, pero tiene un poquito más. Y te lo cuento en 3 palabras. Mira, nosotros hace 5 años lanzamos la estrategia de sostenibilidad y la lanzamos bajo un marco que le llamamos el de las 3 E. Por elemental, esencial y empático. ¿Qué significa eso? Salimos a preguntar a las personas qué es lo que esperan del sector privado. Recuerda, 2020 estábamos en COVID, crisis de todo tipo, política, de confianza, etc. Y salimos a preguntar a las personas qué esperan de las empresas. Y las personas, los que nos dijeron, en estudios cualitativos, esperamos 3 tipos de cosas. Primero, que las empresas cumplan con las reglas de juego en la sociedad, ¿no? Que cumplan con sus responsabilidades tributarias, laborales, ambientales, que cumplan con eso. Porque hay mucho la sensación de que el más poderoso saca la vuelta, siempre encuentra la forma de caer parado, mientras al más chiquito sí le cae la fiscalización, etc. Entonces, lo elemental. Lo esencial, que es cuáles son los productos o servicios que brindes, lo que sea que ofreces, que sea con calidad y a un buen precio, ¿no? Piensa en tu cliente, dale un buen servicio, dale un buen producto y sé razonable en tu precio. Eso es lo esencial, lo que esperan las empresas, la sociedad de las empresas. Y lo tercero es lo empático. Todo esto adicional que puedas hacer, esa milla extra que quieras recorrer con voluntariado, donaciones, filantropía, es súper bienvenido. Pero la gente espera estas 2 primero. Y yo creo que es bien importante porque nos como reordena cuál es el rol y la relación que podemos tener las empresas con la sociedad, qué es lo que esperan, y un país que tiene una crisis de confianza como el peruano. Exacto. Para nosotros es bien importante y eso está completamente alineado a querer tener un país sostenible. Un país sostenible no solamente es un país donde se recicla, sino un país que tenga futuro. Y el futuro no lo vamos a tener si no tenemos confianza. Hace unas semanas conversábamos con Gianfranco Ferrari y tenía ese mensaje interesante de recuperar la confianza del ciudadano para con su Estado, para con sus empresas. Si bien es cierto, esto empezó el 2020, ¿cuánto hemos avanzado al 2024? ¿Cuánto sientes que este mensaje ha calado en la sociedad? Mira, nosotros hemos tratado de impulsar todo esto desde diferentes acciones. Y yo creo que lo importante es que el haberlo hecho desde este marco de las 3C ha involucrado a toda la organización. No es un área de sostenibilidad que hace ciertas cosas, alejada del negocio o del día a día en las decisiones. No, yo creo que esto ha sido un cambio cultural dentro de la organización que se ve reflejado en toma de decisiones, en cómo nos organizamos, cómo tomamos decisiones respecto a elementos que tienen que ver con la banca, pero también con todas las otras cosas que sabemos que están en nuestra capacidad de hacer por fuera de la banca, ¿no? Todo esto que hacemos desde la educación financiera, desde el apoyo, asistencia técnica a gestión de los empresarios, etcétera, cómo hacemos un ecosistema mucho más robusto y cómo, además, los bancos, que la lógica bancaria es construir relaciones de largo plazo con sus clientes, cómo lo hacemos a través de una mirada sostenible. Estás viajando por todo el Perú con este mensaje y entendemos que cada realidad es distinta, la de Arequipa, la de Trujillo, la de Puno, la de Cajamarca, la del norte. ¿Cómo has encontrado Cusco? Y nos interesa saber esto porque la percepción que tú tienes es importante para analizar cómo se está manejando el sistema financiero en relación a la microempresa, a la mediana empresa y a las empresas ya formalizadas, digamos. ¿Cuál es tu lectura? Mira,
dos cosas que me vienen a la cabeza con tu consulta. La primera es que algo que hemos aprendido y que estamos tratando de desarrollar con mucha más fuerza en estos años es que el Perú no es igual en los diferentes lugares. Las necesidades son completamente distintas y tener inteligencia territorial que nos ayude a llegar con lo que se necesita en los diferentes lugares es importante. Esta semana de Contigo Emprendedor, de hecho, estamos aquí, hemos estado en Arequipa, estamos cerrando, justo mientras estamos conversando, estamos cerrando la semana en Trujillo, etc. Tener esta inteligencia territorial creo que es importante. Ahora, sobre tu pregunta, en las conversaciones y en estos días que he podido estar aquí, yo creo que hay dos cosas con las que me quedo en términos de por dónde podría venir una agenda de trabajo en Cusco. Primero, que ayer en una ronda de conversaciones con empresarios salió muy fuerte el tema de las necesidades y de las demandas que tienen los empresarios alrededor de mejores capacidades digitales. Como todo este mundo digital en el que vivimos, las redes sociales, la inteligencia artificial, la minería de datos, etcétera, cómo pueden ellos acceder de manera sencilla, de manera útil. Además, no se trata de que lleven una maestría o un doctorado, sino cómo esas herramientas simples pueden incorporarlas en su día a día. Y esto ya no es algo deseable, es algo que si no lo haces... Exacto, que si no lo concretas, no se hace, te quedas atrás, ¿no? Exactamente. No, ya es una desventaja completa en el mercado si es que no sabes hacerlo. Y eso es para las unidades económicas como también para nosotros los individuos, ¿no? Ya si no sabes hacer ciertas cosas, ya... y eso también lleva a que personas y profesionales jóvenes de repente estén pensando como carreras ¿no? Las de buscar espacios donde puedan desarrollar lo que tú dices, inteligencia artificial, prepararse también para llevar de la mano a las empresas esa transformación. Exactamente, y cómo lo aplicas en los diferentes roles y en los diferentes sectores en los que puedes trabajar. Yo comentaba ayer en la conferencia que yo uso inteligencia artificial en mi rol dentro del banco, pero también en mi rol como profesor en Lima. Y para mí hoy, usar inteligencia artificial en mis clases me ahorra muchísimo tiempo de preparación y lo gano para poder más bien pensar en dinámicas que ayuden al aprendizaje entre los chicos. ¿No? Ya no dedico tanto tiempo a corregir exámenes o a preparar el control de lectura, sino más bien a cómo genero experiencia dentro del aula que sea didáctica y que genere aprendizaje. Ahora, el segundo tema del que quería yo hablar, y si me permites guardar, es que una cosa que me pareció bien importante es cómo hay una dicotomía tal vez en Cusco entre la gran empresa formal. Hay turismo, el turismo tiene varios elementos en su cadena que son formales, las líneas aéreas, los trenes, probablemente los hoteles grandes, etc., ¿no? O sea, hay mucho formal constituido, pero a la vez hay muchísima informalidad, que son parte de la cadena de valor y parte del ecosistema en general. Entonces, ¿cómo hacemos para que, aprovechando estas anclas formales, podamos ayudar a formalizar al ecosistema? Yo creo que ahí hay un reto bien interesante, ¿no? Nosotros, algo que venimos trabajando en diferentes partes del país es trabajar con la lógica de ecosistema. ¿Cómo lo estamos haciendo? Por ejemplo, tenemos socios con algunas empresas que son clientes nuestras, y con ellos trabajamos en la lógica de identificar cuáles pueden ser las necesidades de su ecosistema. Ejemplos específicos. En Loreto trabajamos con Seda Loreto y ahí la necesidad que hemos identificado en su ecosistema es con los clientes. Entonces hacemos educación financiera a los clientes a través de su recibo de pago y les llegan consejos financieros. En Textil del Valle, empresa con mucha reputación de sostenibilidad, lo que hemos hecho es más bien introducir elementos de educación financiera para sus colaboradores. De manera que a la hora de almuerzo, en diferentes momentos, ellos tienen acceso a diferentes recursos que hemos desarrollado de educación financiera, videos, etc. Y otro ejemplo que tenemos es con la empresa Mitchell. La empresa Mitchell, una parte importantísima de su cadena de valor son los alpaqueros. Entonces lo que hemos hecho es ir a las ferias de alpaqueros, ahí estamos hablando de otro tipo de lógica dentro de ese ecosistema, y promover elementos de digitalización, educación financiera, etc. La misma incursión al sistema financiero, ¿no? Exactamente. Entonces esta lógica de ecosistema yo creo que puede ser bien interesante vista en esta dualidad que ocurre en Cusco. Y en nuestra realidad, esas herramientas que tú has utilizado en distintas ciudades del país,
¿cuáles serían tus recomendaciones, tanto para la pequeña empresa, para los que están empezando, emprendedores, y para los que ya están formalizados? ¿Cuáles serían 3 recomendaciones básicas que tú nos darías para poder entrar a ese mismo camino del cual tú estás hablando? Mira, yo creo que ayer conversaba en la charla sobre algunas cosas que me parece que son importantes, sobre todo en esta coyuntura en la cual hay tendencias globales que nos están pegando a todos, ¿no? Tendencias tipo, todos estos cambios tecnológicos, claramente nos están pegando a todos. Cambio climático, uno puede decir, no, realmente sí, no sé qué, pero lo cierto es que afecta también la disponibilidad de insumos para algunos sectores, o cambia ciclos climáticos, etc. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Lo tercero son los cambios demográficos. Tenemos una población que cada vez llega a mayor edad, ¿no? Envejece más, cada vez hay menos niños, menos jóvenes. Entonces, como empresas, pensamos en un mundo de clientes que puede ser distinto al que era antes. Y finalmente, todos esos cambios geopolíticos que también están generando impacto en el país. Entonces, con esto, digamos, como parte del contexto, yo mencionaba 2 o 3 cosas que me parecen interesantes. Lo primero es cómo incorporas una mentalidad de sostenibilidad dentro de tu empresa. Y eso puede partir de reciclas, haces economía circular, como ayer Joel nos contaba, ¿no? Él ya ha incorporado economía circular dentro de su empresa, Joel Puma. Pero una lógica sostenible empieza de identificar cuáles pueden ser los riesgos que ocurren, que están ahora y que son completamente latentes, que pueden impactar mi negocio. Esa lógica y la lógica que ayer también Roger Valencia nos contaba de las oportunidades que se dan porque el cambio climático empieza a afectar diferentes partes del mundo y se abren oportunidades también para que nosotros podamos ofrecer productos que ya no se pueden ofrecer en otros lados. Entonces ahí hay uno, sostenibilidad. Lo segundo es... que en realidad es lo primero, ayer le dije lo mismo, es propósito. ¿Cuál es la razón de ser de tu empresa? ¿No? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y eso no significa, quiero vender cuadernos. Y para eso hay que tener propósito. El propósito del banco es transformar planes en realidad. Y con ese propósito uno puede pensar con muchísima más claridad cuál es la estrategia que quiere, cuál es la cultura que quieren incorporar dentro de la organización. Entonces es muy importante porque finalmente decisiones que pueden ocurrir de ya no hago cuadernos, ahora yo lo que voy a hacer es voy a pensar en cuál es el bienestar de los alumnos en una época en la que ya de repente no necesitan cuadernos, no usan papel, ¿no? ¿Cómo me reinvento? Bueno, si tienes claro tu propósito, vas a tu reinversión, reinvención no va a partir de, bueno, ya no hago cuadernos, sino hago, no sé, pues, marcos de fotos, ¿no? Entonces, no va a haber mucha lógica. Lo tercero es, y que en realidad tiene que ver, ¿no? Cómo reacciono rápidamente, cómo soy ágil en esa reacción. Y eso tiene que ver con el último punto, que es lo que yo mencionaba ayer de la situacionalidad. La situacionalidad que es básicamente la capacidad que debemos tener para, uno, saber leer data quanti, quali, etcétera, y leer contexto. Cómo yo me ubico en un contexto cambiante, donde cambian tendencias, y que eso lo puedo leer en data, donde cambian contextos, que eso lo puedo leer estando atento a las noticias o estando en los círculos donde se discuten estas cosas, y cómo eso lo incorporo dentro de mi toma de decisiones de manera que yo pueda acomodarme e irme, que no me pase que no me arrase, toda esa situación que no me arrase o que no me pase por encima, sino que yo sea capaz de ubicarme en la mejor posición dentro de todo ese contexto. Siendo positivos y tomando estas recomendaciones que tú das, ¿cómo ves en los próximos 10 años al país, a las empresas, a las regiones, si seguimos este camino que obviamente está debidamente estudiado y planteado con el tema de sostenibilidad? Mira, yo creo que y es un tema que también ayer se tocó durante la presentación, particularmente la de Rojas Valencia, ¿no? Tenemos una macro que ha venido funcionando bastante bien, tenemos bastante solidez, ¿no? Nuestros números macro son de un país que no parecería el que estamos viviendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que está fallando? Están fallando, yo creo que por lo menos 2 cosas. Una es
la política micro, y cuando digo política micro me estoy pensando en política sectorial, nuestra política educativa, nuestra política de salud, nuestra política de promoción de los negocios. Ahí pero eso le corresponde al Estado, básicamente, sí, ¿no? Eso sí, y es responsabilidad del Estado. De repente esa falta de trabajo está haciendo que no haya esa comunión, exacto, ¿no? Y es que por eso yo creo que, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Nosotros somos ciudadanos que tenemos que escoger bien a quienes nos gobiernan. Dentro de algunos meses, ¿no? Claro, exactamente. ¿No? Hemos tenido cuántos presidentes a lo largo de todo ese tiempo, tenemos el récord de presidentes, digamos, procesados o en la cárcel, etcétera. ¿Cómo hacemos para tener una mejor elección? ¿Cómo nos involucramos? ¿Cómo nos informamos? ¿Cómo discutimos, debatimos, nos involucramos? ¿Cómo, sea quien sea que sea elegido, nos involucramos como ciudadanos para marcarle el paso y no dejar simplemente que las instituciones sigan deteriorándose? Entendiendo lo que tú nos dices, hemos notado también que hay mucha fuga de talentos en el país. Jóvenes que a raíz de esa desidia del Estado ya no quieren apostar por desarrollar el país, sino salir. ¿Cuánto daño hace que este talento se vaya del país y no estemos construyendo con esa nueva juventud? Porque tú dices, hay niños, hay ancianos, pero no hay jóvenes, con los cuales tú de repente quisieras trabajar para entender que podemos generar un mejor país. No, por supuesto. Tocas un punto bien importante porque ahí nos estamos jugando el futuro, claramente, ¿no? El hecho de que no brindemos condiciones que nos permitan apostar por el futuro del país, que digamos, no, es mejor que te vayas. En otro lugar vas a encontrar mejores condiciones, mejor vete pronto. Eso ya lo hemos vivido. Quienes somos, digamos, ya de cierta edad, ya hemos vivido fugas de talento antes, ¿no? Y cómo nos han pegado como país. Yo creo que estamos a tiempo de revertir las cosas, de recrear las condiciones en el país. Desde el sector privado estamos haciendo, creo que, bastantes esfuerzos, ustedes en la Cámara, nosotros desde el sector bancario nacional, diferentes esfuerzos que van en esa lógica de no quedarnos simplemente en la discusión del negocio propiamente o del sector propiamente, sino pensar un poco más macro. Necesitamos instituciones sólidas, necesitamos una democracia fuerte, necesitamos ciudadanos cada vez más empoderados. ¿Cómo hacemos para que todo eso ocurra de manera que podamos tener una política pública por un lado, pero también a los empresarios apostando más por el país en condiciones mejores, ¿no? Tu mensaje para los emprendedores que de repente tienen todavía un temor de querer intentarlo, de querer salir o apostar por entrar a ese maravilloso mundo de la empresa privada. No, yo creo que tenemos en el país una capacidad de innovación, de creatividad enorme, y yo creo que yo lo que les diría es: no nos dejen sin aprovechar esa creatividad que tienen ustedes guardada, ¿no? Ese don que ustedes tienen, compártanlo con el mercado, que seguramente van a encontrar oportunidades, pero junto con eso, profesionalícense, traten de incorporar cada vez más herramientas digitales, traten de conversar con otras personas que ya lo hicieron, de manera que los errores que algunos cometieron ya no los cometamos nosotros, etc. Entonces yo creo, y en la medida de lo posible, busquen caminos formales en esa ruta, ¿no? Busquen caminos formales que les ayuden a trazar una ruta que les permita que, por ejemplo, puedan tener acceso a crédito, que, por ejemplo, puedan tener acceso a otras condiciones, a otros recursos, a otros mercados que ya exigen ciertos niveles más sofisticados, incluso de formalización. Nunca es tarde para comenzar, y esto va para las empresas privadas ya formalizadas que de repente se han estancado y no han visto más allá. Es importante también recibir el talento joven de nuevas ideas y nuevas formas de conectarse al mundo, y mucho hace también el tema de integrarse a la banca y recibir esa información de la cual tú hablas, ¿no? No, totalmente. Ayer escuchábamos uno de los ejemplos que era de este restaurante muy tradicional cusqueño, y que a la pregunta, bueno, pero ¿cómo haces para lidiar con esta disyuntiva entre te mantienes tradicional o innovas? Y la respuesta del empresario fue: las dos conviven, ¿no? Uh-huh. Porque tú puedes seguir teniendo un restaurante tradicional con los elementos que la gente busca, donde donde los clientes antiguos se conocieron, se casaron, ahora traen a sus hijos, etcétera, y encuentran en la misma calidad, de repente el mismo mozo incluso, pero a la vez
se innovó la gestión, probablemente se digitalizó, se ordenaron los números, qué sé yo, ¿no? Se profesionalizó la gestión y eso se vio reflejado en un mejor negocio, un negocio mucho más sostenible. Entonces yo creo que nunca es tarde para innovar, no hay que tener miedo a hacerlo, y yo creo que también es bien importante en esa lógica diversificar, ¿no? Si nos escuchamos los mismos 4 durante mucho tiempo, trae talento nuevo, ábrete un poquito a escuchar otras tendencias, ¿no? Trata de que tus grupos humanos tengan diferentes voces, de manera que también estés con diferentes cables a tierra. Exacto. Conectados. Jorge, ha sido un honor tenerte en este espacio de Cusco 360 y quisiéramos volver a verte en el futuro, pero ya con nuevas perspectivas de lo que es Cusco, ¿no? Y hayamos podido entender lo que nos has dicho, tanto hoy día como ayer en tu charla. Y nada, tu mensaje para todos esos cusqueños que están comenzando, que van a medio camino y de los que ya están formalizados. No, yo nuevamente, primero agradecerles a ustedes por la invitación. Ha sido muy grato no solamente tener esta conversación, sino que nos hayan acogido ayer para el evento. Han sido unos anfitriones de lujo para nosotros, les agradecemos mucho por eso. Y nada, decirles que Cusco es una de las joyas del mundo, y lo que conversábamos antes de empezar la conversación, además veo que se ha diversificado la oferta turística, entonces cada vez hay siempre más que ofrecer, más formas diferentes de hacerlo y más oportunidades. Yo creo que están ustedes con muchísimos recursos a disposición, pónganlos ahí sobre la mesa, hagan que nosotros podamos seguirlos disfrutando. Muchísimas gracias, Jorge. Jorge Arrunategui, gerente de sostenibilidad del Banco de Crédito del Perú. Una interesante conversación que nos abre más el espectro de cómo debemos hacer empresa en la ciudad del Cusco. Desde la Cámara de Comercio, agradecidos por tu presencia, y como siempre, las puertas para el BCP están abiertas porque siempre nos traen esos tips de innovación y esas charlas que a nosotros nos ayudan a crecer como empresarios en la ciudad del Cusco. Esto ha sido Cusco 360. Nos vemos en la próxima edición.